Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ela? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos meditando en la palabra entre amigas. Así es, nos da muchísimo gusto que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Alejandra Parra. ¿La Clau? Y bueno, vamos a continuar con los podcasts. Vamos a continuar con la información, con toda la palabra bien bonita que tenemos para ustedes. Palabra que redarguye, que exhorta, que nos anima. Que nos enseña, sí, ¿verdad? Sobre todo. Oye, para ponerla en práctica, no nada más en la cabecita de información. Claro, no. Que de eso se trata. De hecho, me ha quedado bastante claro que no son conceptos, sino que hay que vivir lo que es la palabra de Dios. Y habíamos estado platicando en los podcasts anteriores sobre el Día del Amor y la Amistad, sobre todo más enfocadas en la amistad, y vimos algunos ejemplos de amistades muy profundas en la Biblia, como María, con Elizabeth, como Pablo, con Bernabé. Y bueno, ahora vamos a dejar esos temas especiales y vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. ¿Y qué te parece si empezamos de una buena vez? Claro, en el capítulo 1 vamos a leer de los versículos del 11 al 16. Del 11 al 16. Así es. No vamos a ver todo, ¿verdad? O sea, es Así imposible, porque queremos diluirlo, queremos irnos despacito, no hay prisa. Precisamente para sacar los tesoros escondidos que hay en su palabra. Entonces, en mi traducción, que es la nueva traducción viviente, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo, ¿hasta dónde me dijiste? 16. 16. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí, después de leer esto y haber estado meditando precisamente en la palabra, nos damos cuenta y decimos, pues sí, lo leemos y se escucha bonito, muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Entonces, cuando nos vamos específicamente a Colosenses 1:11 y vemos y leemos que por aquí dice que sean fortalecidos con todo poder, y nos vamos para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias para compartir la herencia. Dices tú, pues, ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos podemos fortalecer? Pues, si vamos al entrenamiento físico, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos al gimnasio, ¿no? Claro, corremos, vamos a caminar al parque. Vamos al gimnasio, empezamos con las cosas. ¿Pero qué pasa el primer día que vas al gimnasio? Pues cansadísima. Te ponen a hacer, al principio, el primer día a todo dar. Al segundo, ¿cómo amanecemos? ¿Cómo amanecemos? Y decimos, no quiero ir porque me duele todo. Y que te dicen, no, es que tienes que regresar porque ese dolor va a pasar. Sí. Si no vuelves, cada vez que inicies va a doler. Exacto. Sí. Lo mismo es con la palabra. Pablo siempre habla de un entrenamiento, que nos estemos entrenando. ¿Qué significa? Que el entrenamiento cuesta trabajo, el entrenamiento puede doler, en el aspecto de levantarte temprano para leer la palabra, para pasar un rato con Jesús, para meditarla y para ponerla en práctica. No podemos nosotras nada más leerla y sí, qué bonito, qué padre, Señor, muchas gracias y vámonos y sigo viviendo mi vida como si nunca hubiera yo aprendido nada de lo que Jesús me dijo esta mañana. Por eso es importante ir paso a paso todos los días
meditando, escuchando, leyendo su palabra y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir ahora? Si no pasamos tiempo con Jesús, no lo vamos a conocer. Si no lo conocemos, no lo vamos a amar. ¿Se acuerdan que ya habíamos tocado ese tema? Así O sea, es. si yo no conozco a Jesús, pues no lo voy a amar. Puedo decir de labios para afuera, y Jesús fue muy claro al decir a los fariseos y a los judíos y a los saduceos, ustedes me hablan de boca para afuera, pero sus corazones están muy lejos de mí. Son como tumbas blanqueadas. Todo súper memorizado, todo súper leído, mas sin embargo sus vidas no reflejaban. Es más, no amaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no conocían que Él era Dios. No lo reconocieron precisamente porque no lo conocían. Y no lo querían conocer. Hay muchos que no quieren conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotras vamos a ser fortalecidas en el Espíritu si no pasamos tiempo con Él? La vida, Jesús no nos promete una vida fácil, una vida sin problemas. Eso de que vive sin sufrimiento es una mentira del mundo y una mentira del enemigo y de Satanás. Si hay cultos o si hay religiones que te dicen, tú ven, aquí está, no para de sufrir, o aquí puro amor y puro aceptar todo, pues no está correcto. Porque si Jesús sufrió, vino a sufrir como nosotros, y dijo él, así como a mí me persiguieron, así los van a perseguir a ustedes. Así como yo estoy sufriendo, ustedes también van a sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en el pecado, vivimos en un mundo caído y nacemos separados de Dios, y luego vamos a tocar ese tema también. Pero ¿cómo vamos a ser fortalecidas en su espíritu? Acuérdense que vimos el amor de Dios a través de su Espíritu Santo, la manera en que nosotros vivimos para agradarle a Dios, no la podemos vivir nosotras. Si tú te vas a 2 de Tesalonicenses 3:5, pues vamos a darnos cuenta cómo es que podemos perseverar, porque esta es una de las ordenanzas que vienen en este versículo de Colosenses 1:11 específicamente. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda, ¿qué? Perseverancia. ¿Qué significa perseverar? Pues no darte por vencida. Así es. Por cualquier cosa que el Señor permita en tu vida. Y 2 de Tesalonicenses 3:5 dice así, ¿lo leo o quieres leerlo? Léelo. Dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia, ¿de quién? De Cristo. Si tú quieres aprender cómo perseverar, el ejemplo de Cristo es el mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia. Y es a través de Cristo que lo vas a poder hacer, a través de su Espíritu, de su poder. Acuérdate, por eso a veces decaemos y nos desanimamos, porque no lo podemos hacer. Señor, ya caí, ya no puedo perseverar, no me puedo levantar, no puedo tener paciencia. Pues es que no se trata de ti, se trata de Cristo en ti. Él es el único que te puede dar esa fortaleza. A medida que tú te rindes, Él te puede fortalecer, Él te puede dar esa paciencia y esa perseverancia. Es algo que hoy en día no se le enseña ni a los hijos el perseverar. Decaemos muy fácilmente como madres en enseñarle a nuestros hijos a perseverar y a ser pacientes. Pues, te esperas. Hoy no te voy a dar, hoy te esperas, hoy no es posible. Ora, si el Señor quiere, te lo va a dar, o si no, no, o va a pasar, o vaya. Pero tenemos como madres que ser muy, muy sabias en enseñarle a nuestros hijos a esperar. Porque hoy vivimos en un día de que un clic y ya tengo todo, un clic y ya me tengo la respuesta, un clic y ya me dan todo lo que yo quiero en las redes sociales o en el Google, ¿no? O sea, y no hay esa virtud de la paciencia ni la perseverancia. Es por eso muy bueno el ejercicio físico, por ejemplo, los deportes, ¿no? Ahí el entrenamiento, si tú quieres ganar una carrera, si tú quieres ganar un partido, pues tienes que estar entrenando. Volviendo al entrenamiento, el entrenamiento es esforzarte, es doloroso y vas a estar adolorida por mucho tiempo para un partido de fútbol, un partido de voleibol, para un partido para el atletismo. Vaya, pero si no perseveras, si no continúas, pues jamás vas a lograr nada, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a perseverar en el estudio, en la meditación, en los quehaceres del hogar también. Oye, te toca sacar la basura todos los días, sí, todos los días te toca sacar la basura. O mijita, todos los días tienes que hacer tu cama y recoger
toda tu recámara antes de que te vayas a acostar. Así Ay, es. todos los días. Y ir y check, 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 check. Porque eso es disciplina. El check, check, check se olvida, ¿verdad? Y como mamás o papás tenemos que ser bien intencionales. Y como madres en a veces esa somos muy masoquistas. parte. Ay, yo lo puedo hacer. Pues sí lo podemos hacer todo para nuestros hijos, pero no todo es bueno para hacerlo. Ay, a veces te da hasta más flojera decirlo, ¿verdad? Pero Sí, uno es por ellos, no es por uno. exacto. Tenemos que verlo de esa manera. Y mira, si nos vamos a Hebreos 10:36, también dice aquí, porque ahorita decías, ¿cómo no? No hay necesidad de aquí dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, ¿cómo vamos a poder perseverar? Pues necesitamos paciencia para poder perseverar, porque al final de cuentas, esta paciencia nos va a llevar a haber hecho la voluntad de Dios, porque a veces en el ejercitarnos en la palabra, en el ejercitarnos en el espíritu, en el andar por el espíritu y no por la carne, pues nuestra carne nos jala, nos llama, nos gana. ¿Y qué pasa? Caemos, ¿sí? Pero no es válido decir, porque podemos caer, pero no es válido decir, ay no, ya caí, ya no quiero saber nada, yo no voy a leer. Nos damos por vencidas demasiado fáciles. Y es por eso, tenemos que andar en el Espíritu Santo, ser llenas del Espíritu Santo. Una y otra vez su palabra nos dice, ser llenas del Espíritu Santo es estar llenas de Cristo. Y eso empieza en la mañana. Sí. En la mañana, Señor, fortaléceme. Yo tengo estos planes, pero si tú me los cambias, ayúdame a ser paciente y hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga y hacerlo con nuestros hijos. Así también. Es. Hoy justo teníamos un pequeñito devocional en la mañana y hablaba precisamente, no recuerdo las citas bíblicas, pero le decía a los niños que es importante para que puedan lograr de lo que estábamos hablando, que era precisamente el no hacerle caso a nuestros deseos, a no hacerle caso a nuestra carne. Decíamos, necesitamos estar en el espíritu. Le digo, y para estar en el espíritu necesitamos de la palabra de Dios, le digo, claro, y si ustedes pasan 8 horas en la televisión al día, o pasas 10 horas, o pasas 5 horas en la televisión al día, ¿de qué te estás alimentando? Eso no es la palabra de Dios, eso no es el Señor, te estás alimentando de otras cosas. Es como si te estuvieras alimentando de puras papitas, ¿verdad? ¿Qué vitaminas tienen las papitas? O todos los churrumais, o todos esos alimentos que tampoco debemos dárselos todos los días a nuestros hijos, ¿no? Debe ser muy de vez en cuando. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. ¿Cómo estamos alimentando nuestro espíritu? ¿De qué lo estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos haciendo diariamente que entra por nuestra mente y obviamente llega a nuestro corazón? Entonces, para poder nosotros canalizar, para poder nosotros con sabiduría discernir lo que está entrando a nuestra mente, tenemos que estar en su palabra para poder desechar aquello que no me conviene, aquello que no es verdad, aquello que no me ayuda a ser paciente, que no me ayuda a ser perseverante. Porque en mi traducción dice, mira, perseverar con paciencia. Ahí están las dos palabras. O sea, perseverar con paciencia. ¿Cómo yo puedo perseverar con paciencia? Pues obviamente en la carne nunca vas a poder perseverar. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Y nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo, oren, oren, oren. ¿Por qué? Porque el espíritu lo quiere hacer, pero la carne es débil. Entonces, si yo me estoy alimentando más de lo que el mundo me está dando en sus redes sociales, en su música, en su método de diversión, pues al espíritu lo estoy delegando. Entonces, no me estoy llenando de su espíritu ni de su palabra para que Él me fortalezca y entonces yo no darme por vencida las tentaciones de no ser perseverante ni paciente, que ahorita es lo que estamos viendo. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Verdad? Porque dice que es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo ¿qué? Su voluntad, ¿verdad? Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? Su Espíritu Santo nos ha prometido que nos va a fortalecer, que va a estar con nosotros, que Él nos va a dar de su amor, de su paciencia, de su gozo, de su paz. Pero si no perseveramos en estar en su palabra, en creerle y a desechar las mentiras que vienen del mundo
y del enemigo, entonces yo voy a caer muy fácilmente y no voy a perseverar en hacer su voluntad. Que ya hemos hablado y vamos a seguir hablando que es hacer su voluntad, pues amarnos, amar a nuestro Señor, como es, sabemos mucho el Padre Nuestro, ¿no? Y lo podemos recitar todos los días, pero dentro del Padre Nuestro, ¿qué decimos? Que se haga, Señor, hoy tu voluntad. Estamos seguros de que lo queremos. Líbrame de todo mal, líbrame de caer en tentación. O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que le estás pidiendo al Señor? Líbrame de caer en tentación. Ahí está el secreto. Líbrame de caer en tentación de ser floja. Líbrame de caer en tentación de no levantarme temprano a leer tu palabra. Líbrame de no caer en la tentación en desechar tu palabra, en no creerla. A lo mejor no lo digo con las palabras, pero con mi actitud y con mi diario vivir estoy desechando yo lo que Dios me ha dado por hacer. Y sobre todo alimentarme espiritualmente. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, eso es el tema de perseverar y paciencia, que ya de alguna forma se van junto de con la pegado, mano, ¿no? Si nos vamos a Salmos 27:14, dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice, sí, espera al Señor. Y fíjate que pudiéramos leer este versículo superficialmente porque decimos, está claro, espera al Señor, pero ¿realmente entendemos qué es espera al Señor? Creo yo, no conozco exactamente el contexto, pero yo puedo pensar de dos formas. Espera al Señor porque viene. ¿Sabes? Sí, claro. Espera. Pero otra forma que va más relacionada a lo que estamos hablando ahorita es, Dios te va a ir mostrando de qué manera tú tienes que, y yo tengo que, comportarnos, convivir. Acuérdense que estamos hablando de Colosas, de una iglesia, cómo debemos ser en comunidad cristiana, en comunidad de creyentes. Entonces espera al Señor y esfuérzate. El Señor no te dice que todo va a ser fácil. Exacto. El Señor te dice que hay que esforzarnos. ¿Y de qué manera? En el Señor, ¿verdad? Si al Señor le costó trabajo, pudiéramos decirlo así, morir por nosotros, que eso vamos a tener programas especiales cuando venga Semana más Santa. Adelante. ¿Cómo no le costó trabajo al orar? Él todos los días en la madrugada iba a orar. ¿Por qué iba a orar? Si Él es Dios. Porque necesitaba la comunión del Padre y la comunión con Dios. Nosotros necesitamos esa comunión con Cristo. Si yo no tengo comunión con mi Salvador, muy difícil voy a poder cumplir su voluntad y muy difícil voy a ser bendecida por Él y muy difícil voy a tener una relación íntima con Él y voy a pasar mi vida, pues sí, así como que muy a la ligera, pero me va a robar de muchas bendiciones y sobre todo de conocerlo, porque Él lo que quiere es que lo conozcamos. Pero si no pasamos tiempo con Él perseverando y siendo pacientes, entonces pues no lo vamos a conocer. Mira cómo has sentido el leer Salmos 27, 13 y 14 juntos. Dice, y yo tengo el 11, pero a ver, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sí. A veces, o sea, aquí y ahora, ¿no? Se nos olvida cuál es el premio mayor. Lo perdemos de vista porque nos perdemos en las cosas de este mundo. Exacto. Nos afanamos con el no tenemos, con el que deseamos, porque se nos olvida que esto es pasajero. Se nos distraemos demasiado. Y que estamos por corto tiempo. Si tomamos en cuenta que vivir 80, 90, 110 años a lo mucho, cuando alguien vive así tanto. Cuando el Señor lo bendice de esa manera. Así es, pero que la eternidad va a durar la eternidad. Por siempre. Cuando nos ponemos a platicar con los niños sobre la eternidad, dice David, mamá, es que mi cerebro hace... Sí, no puede entender. Cuando imagino la eternidad, ¿qué es la eternidad? Me dice, imagino por siempre para y siempre, no puedo entenderlo y me da risa. ¿Sabes por qué? Es que somos seres limitados, o sea, no podemos experimentar la eternidad porque pues no estamos, ahorita ya somos seres eternos, eso también se nos olvida, ¿no? ¿Dónde vamos a pasar? ¿Dónde mi espíritu va a pasar la eternidad? Por eso dicen la tierra de los vivientes. Sí, porque ya estamos vivas en Cristo. Este cuerpo se va a deshacer tarde o temprano, pero nuestro espíritu, cuando estás en Cristo, ya es eterno. Por eso también ya tenemos ese sentido de la eternidad en nuestro corazón. Entonces, y los incrédulos también saben
en lo más íntimo de su ser, que son seres eternos, ya que nacieron, ¿no? No antes, ya que nacieron, pero ¿en dónde vas a pasar esa eternidad? Es ahí donde ellos no quieren ver, en dónde van a pasar la eternidad por el temor de que, pues no, ese temor aquí está. Aquí nos dice Cristo en dónde vamos a pasar la eternidad, si con Él o sin Él. En redención y en salvación con Él o en condenación, en justicia de Dios, en la ira de Dios por la eternidad. Entonces, aquí en el mismo Salmo 27:11, fíjate, A ver. enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Pueden ser físicos, pero pueden ser también los temores que tenemos en nuestro diario vivir, ¿no? Temores nos pueden separar, Señor, angustias, dudas. Entonces, pero enséñame. ¿Cómo me va a enseñar Cristo cómo hacer su voluntad? ¿Cómo me va a guiar en su camino si yo no estoy aprendiendo de Él? Si yo no estoy, por ejemplo, Él me va a guiar en el momento en que yo le digo, Señor, guíame. Él me va a guiar en lo que es correcto y verdadero, en lo que es mejor, no lo bueno, lo mejor para mí, para mi vida, para mis hijos, para mi matrimonio. No somos ignorantes, no somos ignorantes, pero en la palabra Él nos va a guiar con su espíritu también, en la convicción del Espíritu Santo. Hey, por ahí sí, hey, por ahí no. Y cuando hay interrupciones en nuestro día o en nuestra vida, es porque el Señor está diciendo, espera, no vayas por ahí, vete por el otro lado. Y nos cambia el rumbo, es Él el que nos cambia el rumbo. Y ahí hay que tener muchísima sabiduría porque cuando el Señor, cuando estamos verdaderamente en el Señor, en contacto directo con Él, el Señor te va a dar esa tranquilidad, y tomarlo con calma, ese cambio de planes, ese cambio de dirección. Esa frustración, porque son frustraciones. Y nos frustran muchas veces estos cambios. Y entonces, no aceptamos su voluntad. Qué importante es recordar eso en el momento en el que esté pasando, porque luego a veces, ay, es que pasó esto, y porque me ponché, y porque, ¿sabes? A veces yo me he puesto a pensar, a ver, ¿de qué me estaba librando el Señor? Claro, cuando estoy en el Señor, ¿verdad? Claro. Que a veces me gana la impaciencia, pero ¿de qué me libró el Señor? Gracias al Señor, que Él me está librando de algo posiblemente, ¿verdad? Y es hermoso. Pero le seguimos porque nos queda bien poquito tiempo. A ver, Gozo. Lucas 2:10. Si quieres, tú vete a Lucas 2:10 y yo me voy a Hebreos 12:2, porque hay mucho que decir sobre cada el virtud. Gozo, claro. Sí. Hebreos 12:2. Lucas 2:10. 2:10. Sí. Lucas 2:10 nos dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo, les traigo buenas noticias de gran alegría a toda la gente, ¿no? Este es cuando se le aparecieron los ángeles a los pastorcitos. No tengan miedo. Ese es un mensaje de Cristo para nosotros. No, y le decía a sus apóstoles, no tengan miedo cuando están en medio de la tormenta. ¿Por qué temen? Si Él está con nosotros en la tormenta, Él está con nosotros en la barca. Él no va a permitir cosas que no están dentro de su voluntad. Oye, una vez uno se puede poner a pensar, ¿cómo es que temieron cuando sabían que Jesús iba con ellos en el barco? ¿Verdad? Está dormido, no le interesamos. A veces somos así. Sí, claro, para allá voy. A veces uno siente que el Señor no está como estuvo con ellos. ¿Verdad? Y sí está. Está dormido. Se nos olvida. Él ya no duerme, ni se cansa. Hay un salmo precioso que dice, Él no se duerme, ni descansa, ni nada lo trae de sorprendido. Nada le sorprende. Porque Él está viendo absolutamente todo desde la eternidad. Él es un ser eterno que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él sabe cómo vamos a responder, Él sabe qué va a hacer y Él tiene todo en su dominio. Entonces, cuando cuando comprendemos, Señor, tú estás en control de todas las cosas y yo soy tu hija, porque ya te he declarado como Dios y Salvador, dame de tu paz, porque tú estás permitiendo esta enfermedad, tú permitiste este accidente, tú permitiste este tiempo de espera por algo. Entonces, esa es nuestra confianza, nuestra fe en algo, en quien no podemos ver, pero en quien sabemos que existe. Por eso el Señor dice, es por fe.
Porque no lo vamos a porque poder no ver podemos todavía. verlo, pero por fe sabemos que Él existe, que Él es y que es verdad lo que Él nos ha dicho. De y que hecho, Él es la verdad. De hecho, pues A ver. precisamente esto dice Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, ay, no agarra, perdón, Soportó la sí, cruz. puestos los ojos, él soportó la cruz. Voy a leerlo de nuevo. 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, él sabía a dónde iba, él sabía que lo esperaba, él sabía que había delante de todo esto que él estaba por pasar, y él fijó su mirada y puso toda su atención en eso. Más adelante del sufrimiento, más adelante de la angustia, del dolor físico, de la humillación y de todo lo que él pudo haber sentido, él puso sus ojos. O sea, ¿qué nos dice este versículo? Y que nos dice el Señor, pon tu mirada en la eternidad, porque si la ponemos aquí, nos vamos a desesperar, no va a haber gozo, no va a haber paciencia, no va a haber absolutamente nada. Cristo puso sus ojos en donde los tenía que poner. ¿Y sabes cuál era el gozo de Cristo? Recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén, la relación con su creación, la relación contigo, conmigo. Ese era el gozo, que por lo que yo estoy padeciendo, lo estoy haciendo por ustedes. Lo estoy haciendo con los ojos puestos en ustedes porque es la única manera en que los voy a recuperar y los voy a traer a mí. Para él fue más importante el recuperarnos porque somos valiosos para él, el volvernos a traer a él a través de su sacrificio por el perdón de nuestros pecados y el castigo que nos merecemos por pecadoras, y el dolor, el amor a nosotros fue más importante para él, y el recuperar esa relación personal con nosotros que su dolor tan tremendo, pues con esto, y el abandono de su padre. Con esto nos quedamos. Porque ahí viene algo, unos programas muy interesantes, ¿no? Sí, muy interesantes, precisamente donde seguro vamos a abordar estos temas y otros más, y nos quedamos con eso, ¿no? El gozo del Señor es recuperarte a ti y a mí. Amén. Entonces, pues trabajemos, seamos esforzadas y valientes, pacientes. Perseverar, no se den por vencidas. Así es, perseveremos. Que el Señor nos fortalezca, nos guíe, como dice ese Salmos, ¿verdad? Amén. Y pues gracias por este tiempo, esperemos que haya sido de mucha bendición, ¿verdad? Y oramos. Sí. Sale. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, pacientes, esforzadas, Señor, a poner los ojos bien puestos en lo eterno, Señor, en ti, Padre Santo, y que todo lo que hay en este mundo no sea distracción para nosotras, Padre Santo. Ponemos en tus manos a todas mis hermanas que están en este momento viendo este podcast, Señor, también por la vida de Ela, por la vida de nuestras familias, sé tú en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Hasta la próxima.